Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Amados hermanos, amigos y simpatizadores del Evangelio, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, porque nos das permiso de venir, Señor, a presentar tu palabra. Señor, para cumplir el llamamiento y el mensaje, las últimas recomendaciones que tú nos dejaste, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y este es el propósito. Señor, haz prosperar tu palabra en cada corazón. Ven a traer salvación, sanidad, liberación, vida abundante y vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, tenemos una escritura que quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62, y allí encontramos un mensaje que el Señor nos quiere presentar en esta ocasión. Y vea usted las palabras claves de esta escritura. Y Jesús dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y el título de la plática en esta ocasión le hemos titulado El precio del discipulado. Lo que cuesta servir al Señor Jesús. Las cosas caras son de buena calidad. Las cosas baratas son de muy poca calidad. Cuando usted observa muebles muy caros, y usted dice, es de buena calidad. Si usted observa en otro lugar donde mira muebles hermosos, pero muy económicos, muy baratos, dice, esta clase de muebles son muy baratos. Pues déjeme decirle, cuando se trata de las cosas de Dios, son las cosas más caras, pero se pueden conseguir porque se tiene que pagar un precio. El mundo entre sí dice, lo barato sale caro. Las cosas buenas, las cosas de alta calidad, van a pagarse un precio muy alto y elevado. Pues déjeme decir, las cosas de Dios son muy caras y se tiene que pagar un precio muy caro, porque se pagó un precio. De acuerdo a la carta del apóstol Pedro, él dice que nosotros no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesucristo.
es lo más precioso, lo más caro, que ninguna moneda puede dar el equivalente a la sangre de Cristo. Cuando se trata del discipulado, cuando se trata del hecho de servir a Jesucristo, hermanos amados, es algo de gran precio y usted necesitamos saber cuál es ese precio. Cierto, voluntariamente nosotros decimos, y mucha cristiano dice y decimos, es muy fácil servir al Señor. No te cuesta nada, hablando de moneda, pero hablando del precio que tienes que pagar, es un precio muy elevado. Tienes que pagar con todo el amor de tu corazón porque el Señor así lo declara. Capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Allí lo declara el Señor acerca de los dos grandes mandamientos. El primer mandamiento, el más grande de todos, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere y requiere que de cada persona que quiera servirle, debe amarlo más que a mamá, más que a papá, más que a mujer, más que a marido, más que hijos, más que propiedad y más que su propia vida. Eso es lo que pide Dios. Dios no acepta que usted o que yo le demos un segundo, un tercer lugar. Él requiere, Él pide el primer lugar en nuestras vidas. Si no estamos dispuestos en darle el primer lugar a Dios, Él no acepta sobras de tiempo, las sobras de vida, las sobras de dinero, las sobras de voluntad. Dios pide lo mejor y el primer lugar sobre todas las cosas. Vamos a encontrar aquí en esta escritura de Lucas 9, 57 al 62, vamos a encontrar, hermanos, el mensaje sobre el primer caso. Dice la escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Te seguiré donde quiera que vayas. Mateo nos dice que era un escriba, un maestro de la ley, el que viene y se acerca al Señor y le dice: a donde quiera que vayas, te seguiré a donde quiera que vayas. Quizás este escriba, maestro de la ley, estaba entusiasmado por todo lo que estaba viendo en el ministerio de Jesucristo. Quizás sintió el deseo de ser uno de sus seguidores. Posiblemente le hizo decir estas palabras, quizás por las muchas gentes que le seguían al Señor. Quizás pensó en la popularidad del Señor. Quizás al ver los milagros que sucedían a diario, amados hermanos. Quizás este escriba estuvo observando los milagros del Señor y pensó que convirtiéndose en un discípulo del Señor participaría de su popularidad o de su fama. Oh, pero el Señor, conociendo los corazones, Jesús observó las palabras que este escriba le dijo. Le dijo: te seguiré.
Segundo, a donde quiera que vayas. Quizás estaba pensando en la gloria del Señor. Estaba pensando en los milagros, en las maravillas. Estaba pensando en sus triunfos. Estaba pensando en su fama, en su gloria. A lo mejor él pensó en toda la actividad diaria que tenía continuamente. Quizás pensó, si todos se cansan, él pensó, yo no me voy a cansar. Si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Oh, pero cuando este escriba le dice estas palabras, note usted. El Señor Jesús, conociendo su corazón y las intenciones que tenía para seguirle, quizás esperando, yo quiero ver cuál es el condominio, cuál es la mansión o las oficinas de donde él ministra y aconseja a sus seguidores, sus discípulos cercanos. Pero luego el Señor, conociendo los pensamientos de este escriba, le dice estas palabras. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué estaba diciéndole? Le estaba diciendo que él estaba pensando en las cosas gloriosas de la vida del Señor Jesús. Mientras el escriba se hacía ilusiones de una vida exitosa, llena de popularidad, Cristo, el Señor Jesús, le habla de una vida llena de limitaciones, diciéndole, mira, no te hagas ilusiones, que yo te pueda ofrecer un palacio de oro, que yo te pueda ofrecer una mansión con siervos y siervas que te hacen todo el trabajo y tú no necesitas levantar un dedo. Quizás pienses tú en la comodidad de una cama de agua, donde sientes masajes mientras duermes y descansas. Pero de inmediatamente el Señor le hace quitarle esas malas ideas, inclinaciones del escriba. ¿Por qué razón? Porque el Señor estaba observando las palabras que el escriba le dijo. Te seguiré donde quiera que vayas. No sabiendo que el Señor se dirigía al desprecio, al sufrimiento y a la misma muerte. ¿Sabe qué, mi hermano? Muchos fracasan en su jornada cristiana porque quieren servir al Señor Jesús, teniendo en mente que si le sirven al Señor Jesús, les va a dar unas tarjetas de crédito para que hagan sus gastos. No tiene que pagar nada. Todo va a ser gratis. Se le va a dar su mensualidad cada semana, su salario cada semana, su cheque, pagar la renta, darle un automóvil de lujo y le da todos los beneficios, aseguranza, toda la clase de beneficios que una persona, un trabajador pueda recibir. Pero la gente ha tenido un falso concepto de lo que es la vida cristiana y de lo que significa servir al Señor Jesús. Favores que pueden recibir cuando se dan cuenta que hay un precio que pagar.
La gente, mucha gente comienza a oír la palabra de Dios y ve la grandeza. Ay, este evangelista, este pastor, este predicador, esta congregación, la tienen hecha. Yo creo que yo también quiero adherirme a ellos para estar recibiendo todos los beneficios que ellos reciben. Oh, pero no se dan cuenta del precio que tienen que pagar, el sufrimiento, los dolores de cabeza, enfermedades, el rechazo de las multitudes, ser perseguidos, golpeados, abofeteados por causa del Evangelio y por causa del nombre del Señor Jesús, puestos en la cárcel por predicar la verdad. Es más, morir como un mártir del Evangelio. Ellos piensan en los beneficios personales. Cuando usted y yo leemos la escritura del capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 15 y 16. ¿Recuerda usted cuando Saulo de Tarso se convirtió al Señor? Y el Señor envió a un discípulo llamado Ananías para que orara por él y testificara y recibiera el Espíritu Santo y se convirtiera al Señor. Y le dice el Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando acerca del precio del discipulado. Tenemos que pagar un alto precio. Si tú aceptas al Señor Jesús, te conviertes y le sirves, recuerda una cosa, que vas a ser abofeteado, vas a ser golpeado, escupido, rechazado por tus familiares, por tu familia, por los vecinos, por los parientes, por los compañeros de trabajo, porque tú sirves al Señor Jesús. Te van a maltratar, te van a decir el aleluya, el santo rodador, te van a decir el santucho, y muchos apodos te van a poner, que estás loco, no importa. Ese es el precio que tenemos que pagar mediante el discipulado de nuestro Señor Jesús. Pero allí en esta escritura tenemos otra referencia bíblica que quiero invitarlo a que me acompañe. Y le dice, y dijo a otro, sígueme. Este hombre no se ofreció. Jesús lo llama y le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Es el verso 59. En este caso, el Señor Jesús fue el que tomó la iniciativa. Fue el Señor Jesús quien lo llamó. ¿Por qué lo llamó? Porque lo amó. Porque tenía un plan para su vida. Porque vio en él ciertas cualidades que lo hacían ver que él en realidad tenía interés en amar al Señor. El Señor no le dio muchas explicaciones, solamente le dijo, sígueme. Aquí hay una gran enseñanza, amados hermanos. Para aquellos que se deciden servir al Señor, porque desean señales, desean respuesta a todas sus dudas, explicaciones a todas sus preguntas. ¿Cuál fue la respuesta de esta persona? Cuando el Señor le dijo, sígueme, esta persona le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí hay algunas probabilidades de esta persona. Quizás su padre era anciano, quería atenderlo,
hasta el momento de su muerte. O posiblemente su padre ya había muerto. Efectivamente, pero estaba pensando en ir al funeral y luego que se leyera el testamento y saber qué parte le tocaría a él de bienes, de la herencia. Pero el Señor, conociendo el corazón, el Señor conociendo sus pensamientos, le dice el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino del Señor. Ahora, permítame notar en esto, no era necesariamente que nuestro Señor sea indiferente a las necesidades y a las relaciones familiares, sino que Él sabía, el Señor sabía, que lo que vendría después de aquel funeral y cómo este hombre nunca le serviría. El Señor conocía sus pensamientos, el Señor conocía su corazón. Pero lo cierto es, hermanos amados, que el Señor Jesús se da cuenta que el primero le pone un pretexto. El segundo le pone un pretexto. Ponen primero las cosas materiales, las cosas personales en lugar del Señor. Pero luego, en tercer lugar, allí en el versículo 61, encontramos de otro caso, de otro fulano, que le dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Posiblemente el Señor lo había llamado, tenía el deseo de seguirle, pero al igual que el anterior, quiso hacer primero algo antes que servir al Señor. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre, dice uno. El segundo: déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué estamos viendo en estos testimonios? Que al Señor no le agrada que nosotros pongamos primero las cosas materiales. Déjame primero hablar con mi esposa. Déjame primeramente hablar con mi esposo. Déjame primero hablar con mi familia. Déjame primero arreglar mis negocios, de la hacienda que tengo, de mi trabajo que tengo. Déjame primero poner en orden mi casa. Cuando el Señor se le pone en segundo lugar, hermanos, estamos diciendo: yo no soy digno del reino de Dios. ¿Recuerda la escritura del primer verso que leímos? El Señor Jesús dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que al Señor se le pone en primer orden, en primer lugar. Ese es el precio del discipulado, del hecho de servir a Jesucristo. Recuerda las palabras que el Señor le dijo a Lot y a su familia en Génesis 19:17. Estas son las palabras que el Señor le dijo: escapa por tu vida,
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amado hermano, amigo, el Señor te está haciendo un llamamiento para que le sigas y lo pongas en primer lugar en tu vida. Como le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor Jesús, el escritor Mateo, escribe: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor está diciendo: sígueme. Pero tengo que consultar con mi familia. La salvación no es familiar, no es colectiva. La salvación es individual. Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, es la persona indicada de tomar la decisión de servir al Señor. No mires atrás. No mires atrás. Escapa por tu vida. Jesucristo viene. Cristo viene. Jesús viene. Y necesita que tú hoy hagas una decisión. Hoy es el día de salvación. Mañana podrá ser muy tarde. Hoy es el día de salvación. Acepta a Cristo. Recíbele. Sírvele de todo corazón. Ámale de todo corazón en espíritu y en verdad. Si alguien más de tu familia no le quiere servir, tú sírvele. Te van a ofrecer, tú sírvele. Tienes que dejar los vicios, tienes que dejar la drogadicción, el alcoholismo, tienes que dejar las malas compañías. No importa. Escapa por tu vida, escapa por tu vida, porque el juicio viene sobre la tierra. Por eso dijo el Señor: rogar, orar y velar, para que seáis tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre el mundo, que seáis tenidos por dignos de estar en pie durante la venida del Hijo del Hombre. Prepara tus cuentas con el Señor. Arrepiéntete. El Señor quiere que des el paso de obediencia y lo aceptes como el único y suficiente Salvador. Mi buen Dios y Padre, toca las almas, toca los corazones. Señor, sálvalos, aquellas almas que han oído tu palabra. Muévete maravillosamente, Jesús. Señor, solamente tú puedes salvar las almas. Sana a los enfermos, da liberación al oprimido. Bautiza en el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amados hermanos, este fue su programa, el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 de la calle Hutchins, West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221. Llámenos. El pastor con ustedes. Dios le bendiga. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te